Vamos a empezar este segmento de urología, empezando con las patologías más frecuentes, ¿no? Dentro de ellas, pues tenemos la hiperplasia benigna de próstata. Bien, eh, ¿a qué nos referimos con hiperplasia benigna de próstata, no? Entonces, como su nombre dice, hiperplasia, ¿no? Va a ser el aumento en número de las células, benigna por su característica, ¿no? De agresividad o no, y la de la próstata, pues que conocemos es un órgano que se encuentra, como ven acá en el gráfico, ¿no? En la zona retropúbica, ¿no? Acá está el pubis, zona retropúbica. La próstata por debajo de la vejiga, ¿no? ¿Ven? Y por delante del recto. Es un órgano, pues, en el hombre que tiene un peso aproximadamente de 20 gramos, no es lo normal que un hombre de 30 años, 40 años, pues tiene, ¿no? Y a partir de esa edad empieza a crecer. En la gran mayoría, por no decir en todos, la próstata va a crecer ya a partir de los 35 o 40 años. Entonces, este es un tipo de crecimiento benigno que se va a desarrollar, ¿no? En la mayoría de varones y pues un gran porcentaje de ellos va a causar obstrucción. ¿Obstrucción a qué? Acá a la salida de esta orina, ¿no? Que la vejiga pues se encarga de expulsar. Entonces acá se tapa y produce toda la sintomatología, empezando de la vejiga hasta lo que son los uréteres y los riñones, ¿no? Produciendo cambios fisiopatológicos en ellos. Por acá atrás, bueno, ven las vesículas seminales, ¿no? Que están llegando a través de los conductos eyaculadores, que ven el de acá, conductos eyaculadores, hacia lo que es la zona de la uretra prostática, ¿no? Vamos adelantando esta zona de la uretra prostática, ¿no? Para abajo la uretra membranosa, que viene a conformar las dos partes de la uretra posterior. Y luego viene la uretra vulvar y la uretra peniana, ¿no? Esas dos forman la uretra anterior. Entonces, uretra prostática, uretra membranosa, son uretra posterior, y lo que es uretra vulvar y uretra peniana es uretra anterior. Ya entonces tenemos que saber en primer lugar lo que es la anatomía, ¿no? de la próstata, según McNeil, ¿no? Que lo definió ya hace varios años atrás en estas zonas, ¿no? de la próstata. Acá para que se ubiquen, esta es la uretra, ¿no? Viene en esta forma, esta angulación, la uretra, y estas son las vesículas seminales, y por detrás van a venir el conducto eyaculador, como vieron, ¿no? Que va a desembocar acá en esta zona que es el verum montanum, y que tomó McNeil como referencia el verum montanum para dividir, ¿no? a la zona de la próstata. Por encima del verum montanum está esta zona de acá, que es la zona de transición. Como ven, está rodeando la uretra, ¿no? Es la zona periuretral, zona de transición, ya que está por encima del verum montanum, o sea, es supramontanar, se conoce, ¿no? Encima del verum montanum, supramontanar, ¿no? Y justamente acá es donde se desarrolla la mayor parte de lo que es la hiperplasia benigna de próstata. Tenemos la otra zona que es la zona central, como ven por acá, que la zona central va a envolver al conducto eyaculador, ¿no? A los conductos eyaculadores. Digamos que los está rodeando en la zona central. Y por alrededor y por debajo de ellas está la zona periférica, ¿no? Que es la zona más grande, como ven. Zona periférica. Y aparte, bueno, que en el gráfico no se ve, también está una zona fibromuscular anterior, ¿no? Esas son las cuatro zonas según McNeil. Entonces, en la zona de transición, no deben olvidar, se desarrolla la mayor parte de lo que es la hiperplasia benigna de próstata. Y en la zona periférica se desarrolla la mayor parte, el gran porcentaje de lo que es el cáncer de próstata, ¿no? Para que ya tengan una idea que hay una diferenciación anatómica también en el desarrollo de estas. Entonces, cuando crece pues la parte
de la próstata, ¿no? En esa zona de transición justo no está rodeando la uretra, entonces va a cerrar la uretra. Entonces de ahí van a devenir los síntomas, ¿no? De la hiperplasia prostática. Se van a hiperplasiar estas células y en la mayoría de casos pues va a obstruir, entonces va a producir los síntomas, ¿no? Bien, también tenemos que recordar que esta enfermedad, la hiperplasia benigna de próstata, tiene un fundamento hormonal, ¿no? ¿Y de qué deriva? De esta hormona, ¿no? Que es la testosterona, que a través de la enzima 5-alfa reductasa se va a convertir en la dihidrotestosterona, ¿no? Que es una forma más activa de lo que es la testosterona, los andrógenos. La dihidrotestosterona es mucho más activa y está implicada en el desarrollo de la hiperplasia benigna de próstata con mayor fuerza, ¿no? Que la testosterona. Como les dije, es una hormona más activa que la otra. Y esta se produce gracias a la 5-alfa reductasa. Entonces, una de las dianas terapéuticas es justamente sobre esta 5-alfa reductasa, ¿no? Como vamos a ver más adelante en tratamiento. Bien, ¿no? Como ven acá en el ejemplo, la orina sale, ¿no? Una próstata normal. Recuerden, 20 gramos, que es el tamaño o el peso aproximado de la próstata. No hay problema, la orina sale, ¿no? En los varones que se encuentran en esta sala, creo, estamos en este caso, ¿no? A diferencia ya de repente, pues, de un anciano, generalmente, pues, 60, 70 años ya empiezan a producir, ¿no? Una obstrucción. Como ven acá, la orina no sale y la orina se retiene en la vejiga. La orina, ¿ven? No sale. En líneas generales, ¿no? Para que se entienda. Entonces, va a haber un grado de obstrucción aquí en la uretra prostática por el agrandamiento de la próstata. Sin embargo, es muy importante que recuerden que el grado de obstrucción y la sintomatología no depende del tamaño no está en relación directa del tamaño de la próstata, ¿no? Porque pueden haber próstatas que son muy grandes y sin embargo no producen obstrucción a este nivel, ¿no? Una próstata, si lo normal es 20, ¿no? Digamos una próstata de 70 gramos o 80 gramos y no produce obstrucción, entonces el paciente muchas veces no tiene síntomas, ¿no? Tiene la próstata grande pero no tiene sintomatología o es una sintomatología muy leve. Entonces quiere decir que el grado de obstrucción es leve, ¿no? Y a diferencia pues de otros pacientes que tienen la próstata, es una próstata pequeña, ¿no? De repente puede ser de 30 gramos y justo a la próstata se le ocurre crecer para acá a la zona de la uretra. Entonces tapa la uretra, produce un grado de obstrucción, ese pequeño retazo de próstata que creció, crece por la uretra, obstruye y produce una sintomatología marcada, ¿no? Entonces ese es un concepto fisiopatológico que se debe quedar bien claro desde ahora. Ahora, en las preguntas van a ver que muchas veces van a decir hipertrofia benigna de próstata, ¿no? Entonces, hiperplasia o hipertrofia, para efecto del examen, pues van a ser sinónimos, ¿no? Va a ser lo mismo. El término correcto, obviamente, es hiperplasia, ¿no? Que es el aumento en las células. Hipertrofia quiere decir que la célula crece en tamaño, ¿no? Pero eso no es lo que pasa, sino realmente las células aumentan en número, ¿no? Y esa es una definición histológica y es hiperplasia, ¿no? Eso es lo correcto. Pero como le digo, para efecto del examen, hiperplasia e hipertrofia van a ser sinónimos. En cuanto a la patogénesis, hay varias teorías, ¿no? ¿Por qué se desarrolla, por qué crece en los varones la próstata? Hay varias teorías. La teoría más fuerte, la más aceptada, se podría decir, es la hipótesis de la DHT, ¿no? La dihidrotestosterona. Y pues el aumento de la edad, ¿no? Entonces, es una enfermedad que está bastante relacionada a las hormonas, a los andrógenos, a la dihidrotestosterona. Va a inducir un estado proinflamatorio, entonces las células por alguna razón van a aumentar en número, ¿no? Otras teorías hablan de desequilibrio entre estrógenos y testosterona, otros en una interacción entre el epitelio
de las células prostáticas y su estroma, ¿no? Entonces va a haber ahí un cruce de células inflamatorias, de interleuquinas, factores de crecimiento, una interacción compleja y de entender a veces. Y otra teoría, pues nos dicen que hay una reducción de la apoptosis, ¿no? Aumenta la proliferación celular y hay una reducción de la apoptosis. Entonces esto conlleva que la próstata crezca, ¿no? La apoptosis, no se olviden, es la muerte celular programada, ¿no? Y bueno, otra menos importante es la teoría de las células madres. Entonces, de todas estas, la más importante, acuérdense, la teoría se dice una retención, un aumento de la sensibilidad, ¿no? de la DHT, de la dihidrotestosterona. Esta enfermedad entonces va a producir una sintomatología, ¿no? Que clásicamente se ha dividido pues en síntomas que son obstructivos o también síntomas irritativos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar, no? Cuando ya la próstata empieza a crecer, produce su cierto grado de obstrucción, entonces, ¿qué va a hacer? La vejiga va a sentir, ¿no? Algo está pasando acá, no sale la orina, entonces la vejiga de forma compensadora va a hipertrofiarse, ¿no? El músculo detrusor va a hipertrofiarse y en un primer momento va a ser vencida, ¿no? Ese grado de obstrucción por la fuerza del detrusor, ¿no? Por el engrosamiento del detrusor. Entonces esa es una fase de compensación. Ahí generalmente no hay síntomas, ¿no? La próstata crece y en el paciente no produce síntomas, pero ya está cambiando este músculo, está cambiando la anatomía. Luego viene una fase clínica, ¿no? En esta fase clínica ya la vejiga, al seguir la obstrucción, entonces empieza un poco a sufrir. Entonces ahí van a venir los síntomas generalmente pues obstructivos, ¿no? Entonces va a haber el chorro débil, ¿no? Que son disminución del chorro urinario. Puede haber un chorro intermitente, ¿no? El paciente orina, se corta la orina, puja, nuevamente orina. La vacilación o excitación, ¿no? Con H y con S, excitación, que es la demora para el inicio de la micción, ¿no? El paciente está ahí segundos, 30 segundos, 40 segundos y recién empieza a orinar. Esa es la excitación o vacilación. El pujo, ¿no? Que el paciente hace para que salga la orina. El goteo postmiccional, ¿no? O sea, después de orinar el paciente sigue goteando, no unas 5 o 10 gotas, ¿no? Sino gotea por varios minutos a veces al final de la orina. Retención urinaria, bueno, está considerado ya también como síntomas obstructivos. Quiere decir que, como vieron en el gráfico, ¿no? La orina queda retenida en la vejiga en más cantidad. También puede haber una incontinencia por rebosamiento, ¿no? O incontinencia paradójica. Es decir, que el paciente no puede orinar y sin embargo sale la orina, ¿no? Es una incontinencia por rebosamiento o paradójica, clásica pues de la enfermedad prostática. Y los síntomas irritativos ya en una siguiente fase. No habíamos visto, bueno, la fase de compensación, la fase clínica, y por último también hay una fase de descompensación, ¿no? En la que ya hay una inestabilidad del músculo detrusor, una inestabilidad de la vejiga. Entonces, sobre todo ahí aparecen los síntomas irritativos, ¿no? La vejiga es la que se irrita y la que provoca estos síntomas. Entonces, la poliaquiuria, que es el aumento en la frecuencia de la micción, la nocturia, ¿no? Que es que el paciente se levanta una o más veces en la noche a orinar. Disuria también se cataloga, ¿no? Que es la molestia, el ardor al orinar. Urgencia urinaria, ¿no? La vejiga está que se contrae y el paciente ya no aguanta llegar al baño, se orina muchas veces y se va como dice, con urgencia, ¿no? A miccionar. Ahí el goteo no está tan digamos bien catalogado de entre irritativos, es como habíamos mencionado más un síntoma obstructivo. Y el tenema vesical también, ¿no? Que es la sensación que siente el paciente suprapúbica, el dolor al momento de la micción, ¿no? A nivel suprapúbico.
Entonces, esos son los síntomas que caracterizan pues a un paciente con esta enfermedad. Entonces, para el diagnóstico, ¿cómo hacemos el diagnóstico de HEP, no? Nos viene el paciente a la consulta, entonces nosotros le preguntamos, ¿no? Le hacemos la historia clínica, le hacemos la anamnesis, cómo está orinando, se levanta en las noches, eh, cómo está el chorro, ¿no? Muchas veces va a referir que el chorro está bien o está levemente disminuido, ¿no? El goteo posmisional, etcétera, ¿no? Todos los síntomas en lo posible hay que tratar de preguntar al paciente. En el examen físico, ¿no? Bueno, un examen físico preferencial, ¿no? Que hay que hacer para la parte genital. Y sobre todo lo más importante del examen físico es el tacto rectal, ¿no? Que nos va pues a ayudar a diferenciar si es un crecimiento benigno o si nos va a orientar de repente hacia una patología maligna. Entonces el tacto rectal en lo que es en la hiperplasia benigna de próstata va a ser una próstata que vamos a sentir fibrosa, ¿no? Fibromuscular se conoce. Va a estar los bordes de la próstata definidos, no va a haber nodulaciones, ¿no? Generalmente no va a haber dolor, entonces no va a estar indurada, ¿no? Como les digo, la consistencia va a estar eh, dentro de lo que uno más o menos palpa, ¿no? Se dice, por ejemplo, la consistencia como si se palpara la punta de la nariz, ¿no? Una consistencia así, más o menos. Entonces, en la parte del tacto rectal, no se olviden, aparte nos va a ayudar a ver el tamaño también, ¿no? El tamaño de la próstata. Se va a sentir ahí si más o menos nos mide pues unos 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros en lo que es las longitudes tanto laterales como en profundidad, ¿no? La consistencia, la presencia de nodulaciones o no, ¿no? Los bordes. Entonces esas características hay que anotarlas en la historia clínica, ¿no? Tacto rectal. Luego el PSA pues es un examen recomendado también para dentro de los exámenes básicos. El PSA, que es el antígeno prostático específico, ¿no? Es una glucoproteína, ¿no? Que se secreta en las células prostáticas y bueno, también se añaden células extraprostáticas, ¿no? No solamente la próstata es la que secreta el PSA, ¿no? En las células epiteliales de la próstata es donde se secreta este antígeno prostático específico. Entonces nos va a ayudar a diferenciar o a descartar si es que estamos frente a una patología benigna o si estamos frente a un problema de cáncer de próstata de repente, ¿no? En el capítulo de cáncer de próstata vamos a tratar un poco más con detalle los valores de esta enzima, ¿no? Un examen de orina, una creatinina, pues para ver si hay hematuria o no, si hay infección urinaria de repente que se asocia a esta patología. La creatinina para ver si es que hay un funcionamiento pues adecuado de los riñones, ¿no? Creatinina y depuración de creatinina. Muchas veces estos pacientes llegan a la consulta con la sintomatología y boom, sorpresa, ¿no? Tienen la creatinina elevada. Entonces, una de las complicaciones de esta enfermedad es pues una enfermedad renal crónica, justamente por la uropatía obstructiva que está generando la próstata. Es una causa bastante común. Y el paciente pues ni se da cuenta a veces, ¿no? Una sintomatología leve que la tolera, que la aguanta o a veces automedica. Cuando llega a nosotros ya muchas veces pues está en estadio avanzado de la enfermedad renal. Otras pruebas que nos van a ayudar para diferenciar lo que es el tamaño de la próstata va a ser la ecografía, ¿no? Es importante diferenciar qué tamaño pues está la próstata que vamos a tratar, porque eso nos va a ayudar a diferenciar más que todo para el tratamiento, ¿no? Si es una próstata pequeña, le haremos cierto tratamiento. Si es una próstata muy grande, le daremos otro tratamiento en cuanto se refiere al manejo quirúrgico, ¿no? Habíamos dicho que el tamaño no se correlaciona directamente con la sintomatología.
pero ya cuando el paciente viene con sintomatología importante, bueno, ahí sí es importante pues diferenciar el tamaño, ¿no? Para ver si le hacemos un tipo de cirugía u otra, ¿no? No es lo mismo tratar una próstata de 40 gramos a una próstata de 180, 200 gramos, ¿no? La flujometría es una prueba que nos sirve para ver, como dicen, el flujo, mide el flujo de la orina. Entonces, vamos a ver realmente si el paciente tiene un patrón obstructivo, ¿no? En el flujo. Es una prueba en la que el paciente se ordena orinar, ¿no? En una taza, así como el water, pero está conectada a un sistema de computadora, ¿no? Entonces nos va a arrojar una gráfica y ahí a través de la gráfica pues va a diferenciar si es realmente un patrón obstructivo el que tiene el paciente con ese flujo o de repente pues tiene un flujo adecuado, ¿no? Y el paciente piensa que es obstructivo. Aparte, nos puede ayudar a diferenciar si esa obstrucción viene específicamente de la próstata o no, ¿no? La cistoscopía es un examen en la que vamos a ver pues directamente lo que es la uretra, ¿no? Se realiza a través de esta y a través pues de visión directa vamos a ver la uretra, la próstata y hasta la vejiga incluso, ¿no? Nos sirve para diferenciar también más o menos en qué tamaño tiene esta próstata, si está produciendo una obstrucción o no, y en la vejiga nos permite ver pues si hay presencia de cálculos, una presencia de tumoración en vejiga, ¿no? Que cambiaría pues el manejo terapéutico. Entonces, yendo al tratamiento ya de esta patología, podemos tratar la hiperplasia benigna de próstata de forma pues tanto médica como quirúrgica, ¿no? En la parte médica, en la parte medicamentosa tenemos varios grupos de medicamentos que nos van valga la redundancia, que a disminuir, van a ayudar a controlar la sintomatología de la enfermedad, ¿no? De los más usados son estos dos, ¿no? Los bloqueadores alfa-adrenérgicos y los inhibidores de la 5-alfa reductasa. Eh, ¿Por qué se utiliza bloqueadores alfa-adrenérgicos? Se preguntarán. Entonces, dentro de lo que es el cuello de la vejiga y lo que es la próstata, hay receptores, ¿no? Receptores justamente alfa-adrenérgicos. Son receptores simpático-miméticos, ¿no? Al estímulo simpático, estos van a producir que el músculo liso del cuello vesical se contraiga, ¿no? Entonces, si se contrae, ¿qué pasa? Va a haber pues un aumento de la obstrucción, ¿no? Se cierra el cuello por estímulo simpático, entonces la orina no sale. Entonces, justamente estos bloqueadores se dan para qué? Para relajar esa musculatura lisa del cuello de la vejiga, de la uretra prostática y así facilitar la salida de orina. Hay varios tipos de estos bloqueadores, ¿no? De los más usados, de los más conocidos, tenemos a la terazocina, la tamsulosina, ¿no? Y incluso, bueno, el último alfa-adrenérgico, la silodosina, que recién ha sido aprobada por la FDA también. Estos, la ventaja es que tienen una acción rápida, ¿no? Están actuando dentro de los 7 primeros días de edad del tratamiento. Entonces van a ayudar a la sintomatología de esta forma que hemos conversado, ¿no? Y la ventaja es que tienen pues efectos, como se darán cuenta, si son bloqueadores alfa-adrenérgicos, entonces antagonizando, ¿no? al sistema simpático. Entonces, uno de los efectos más comúnmente descritos es la hipotensión, ¿no? Y sobre todo la hipotensión ortostática. Entre otros, puede presentar eyaculación retrógrada también, ¿no? Como relaja la musculatura lisa, entonces la eyaculación, en vez de seguir su curso, pasa para la vejiga, ¿no? Eyaculación retrógrada es eso. Y es producido generalmente por tamsulosina. Y el otro grupo de fármacos son los inhibidores de la 5-alfa reductasa, ¿no?
justamente vimos que la 5-alfa reductasa pues convierte, ¿no?, la testosterona en dehidrotestosterona. Entonces le dije que es una de las dianas terapéuticas dar inhibidores a esta enzima. Entonces dentro de ellos tenemos el finasteride y el dutasteride, ¿no?, que son los más usados. El detalle con este es que va a tener una acción lenta. Estos fármacos van a usar, van a empezar su acción todavía después de meses, ¿no?, a diferencia de los otros. Van a tardar a veces 5 o 6 meses para hacer su efecto beneficioso. Entonces, estos tienen como ventaja pues que van a disminuir el tamaño de la próstata. Y como disminuye también la próstata, también va a disminuir el PSA. Pero ¿cuál es la desventaja, no? Si el paciente tuviera, por ejemplo, este un cáncer de próstata, entonces va a disminuir el PSA más o menos a la mitad, se dice, ¿no? Entonces va a ser un poco engañoso. Si por ejemplo le damos al paciente con HEP esta 5-alfa reductasa, ¿no?, y después de 6 meses le tomamos un PSA y está en 4, entonces ese PSA no va a ser el PSA real, ¿no?, sino se multiplica por 2, 8, ¿no? 8 sería su PSA verdadero. Entonces un PSA en 8 pues nos hace pensar o en sospechar, ¿no?, de que puede ser una patología maligna. Entonces hay que tener en cuenta esa consideración cuando damos los inhibidores de la 5-alfa reductasa. Y además de estos tratamientos, bueno, también se considera la fitoterapia, ¿no?, que no está muy bien esclarecido en los estudios que sea del todo efectiva, ¿no?, la fitoterapia. Por eso no les he mencionado con mayor detalle. Pero deben saber que también existe, ¿no?, la fitoterapia para esta enfermedad. Y el tratamiento quirúrgico, ¿no? Cuando hacemos tratamiento quirúrgico, hay varias indicaciones, ¿no?, para el tratamiento quirúrgico. Una de ellas, ¿cuándo creen que se da? Justamente, ¿no?, cuando el tratamiento médico falla, ¿no? Damos al paciente los inhibidores de 5-alfa reductasa, los alfa bloqueantes, y el paciente no responde a la sintomatología, ¿no? Entonces, una de las indicaciones es falla el tratamiento médico, ¿no? Otra indicación pues es que el paciente presente hematuria recurrente, hematuria persistente, ¿no? Y un sangrado obviamente que venga de la próstata, ¿no? Descartamos que el sangrado venga de otro lugar. Si vemos que el sangrado viene de la próstata, ¿no?, sangra una vez, controlamos el sangrado, al mes viene vuelta sangra otra vez, a la semana viene sangra otra vez, entonces esa hematuria persistente es ya indicación de tratamiento quirúrgico. Con el tratamiento médico va a ser muy difícil o imposible pues que mejore, ¿no? Otra es que haya pues cambios a nivel fisiopatológicos del resto del tracto urinario, ¿no?, que haya hidrouretronefrosis o que haya enfermedad renal crónica, ¿no?, que habíamos explicado puede ser una complicación. Entonces, si hay esto, entonces también es una indicación para hacer el tratamiento quirúrgico. Si el paciente presenta infecciones urinarias a repetición también, ¿no?, también es una indicación para el tratamiento quirúrgico. Entonces, eso podrían preguntarle en el examen, ¿no?, ¿cuál no es indicación de tratamiento quirúrgico? Y les mencionan las que les he dicho, y por ahí les pueden poner, por ejemplo, polaquiuria, disuria persistente, ¿no?, o sintomatología de la obstrucción, disminución del chorro severo, ¿no? Entonces, no se basan en los síntomas aisladamente, ¿no?, sino en más que todo en las complicaciones que les he mencionado. Y bueno, ¿qué tipo de cirugía se hace pues en esta patología? Les había dicho, ¿no?, depende del tamaño de la próstata. El número clave que deben recordar acá es 70, ¿no? Próstata de menos de 70 gramos van a lo que es esta modalidad, lo que es la RTU, la resección transuretral de la próstata. Se entra con el cistoresectoscopio, ¿no?, este aparato que tiene una camarita por acá que la proyecta al televisor, bueno,
y se ve directamente a la próstata. Y se reseca con asa especial, se va resecando la próstata, ¿no? ¿Y qué cosa vamos a resecar? ¿Vamos a resecar toda la próstata? No, o sea, vamos a resecar justamente la parte que habíamos visto, ¿no? La parte en donde crece. Según McNeil, la zona de transición es en la que generalmente se produce, ¿no? Entonces, generalmente vamos a justamente resecar esa zona de transición donde se produce el crecimiento adenomatoso de la próstata. No vamos a extirpar toda la próstata. Y por otro lado, más de 70 gramos o incluso más de 80 gramos, mencionan algunos, ya iría para cirugía abierta, ¿no? Y dentro de la cirugía abierta, pues la más utilizada es la adenomectomía prostática transvesical, ¿no? Adenomectomía, vamos a sacar el adenoma prostática de la próstata transvesical, porque vamos a cortar la vejiga, ¿no? Vamos a entrar por acá, abrimos los planos, ¿no? Piel, subcutáneo, aponeurosis, aperturamos y entramos a este espacio, que es el espacio de donde se encuentra la vejiga, la próstata, espacio de Retzius. Ingresamos al espacio de Retzius y cortamos la vejiga por acá, imagínense, y a través de esta apertura de la vejiga vemos acá la próstata, ¿no? No es que vengamos por acá, sino venimos por acá, cortamos la próstata y vemos por acá la próstata a través de la vejiga transvesical, como se ve acá, ¿no? Acá está abierta la vejiga y por ahí se ve la zona de la próstata. Entonces, a través del corte donde se observa ahí la próstata, ¿no?, que sobresale, se corta y se extirpa esos crecimientos adenomatosos, ¿no? Eso también puede ser una pregunta de examen, ¿no? ¿Qué cosa se extirpa? Los crecimientos adenomatosos, ¿no? No se extirpa toda la próstata. Ya, entonces más de 70 o hasta 80 vamos a la cirugía abierta, ¿no? O algunos le conocen como prostatectomía abierta, ¿no? Un nombre un poco erróneo, ¿no? Porque prostatectomía pues quiere decir sacar toda la próstata, pero no sacamos toda la próstata, como les repito, sino esos crecimientos adenomatosos de la próstata, ¿no? Y bueno, otros tratamientos, bueno, también puede ser como láser, ¿no? Como ven allí, también hay tipos de láser en los que se puede hacer cirugía de próstata. Pero en general el gol estándar actualmente, según las guías, según los estudios, es la resección transuretral, ¿no? Dentro del tratamiento quirúrgico. El gol estándar es la RTU de la próstata. Bien, estos tan solo para que recuerden, ¿no? Una diferenciación con cáncer de próstata. HEP, acuérdense, zona de transición, cáncer de próstata, zona periférica. La clínica muchas veces pueden superponerse, ¿no? El paciente con cáncer de próstata puede tener, como ven acá, un síndrome prostático, ¿no? O sea, un 25% cursan con esta sintomatología. Igual tienen disminución del chorro, nocturia, polaquiuria y pueden tener cáncer de próstata tranquilamente. Otro grupo de pacientes puede cursar de forma aguda con retención urinaria, ¿no? Me refiero, no tenía síntomas y de un día para otro, plum, no puede orinar nada, ¿no? Entonces, hasta un 25% del cáncer de próstata puede debutar con retención urinaria y otro 25% pues puede debutar con sintomatología de metástasis, ¿no? El diagnóstico, bueno, para el cáncer de próstata lo vamos a ver en su momento y para el HP hemos mencionado, ¿no? La clínica, el examen físico, tacto rectal, PSA, la ecografía y en su defecto, bueno, biopsia cuando amerite, ¿no? Ecografía que puede ser vía transrectal o vía transabdominal, ¿no? En realidad lo que más se utiliza y lo que más se recomienda como suficiente es una ecografía que no sea transrectal, no sea una ecografía
transabdominal. No hace falta hacer una ecografía transrectal para diagnosticar, para ver la caracterización de la próstata, ¿no? Porque no va a haber diferencia significativa, ¿no? Entre una y otra, de repente la transrectal nos da un poquito más de exactitud, de repente del tamaño de esto, pero no va a ser significativo para lo que es el tratamiento. Entonces, por eso que simplemente un problema que se sospecha benigno, una ecografía suprapúbica, transabdominal es suficiente, ¿no? Y el tratamiento, bueno, ya habíamos mencionado, ¿no? RTU o la PTB, ¿no? Que es la adenomectomía prostática transvesical. Y bueno, dentro del tratamiento médico también. Para cáncer de próstata ya vamos a ver en su momento. Entonces, con esto, bueno, podemos enfrentarnos ya a las preguntas, ¿no? Ustedes mismos podrían responderlas, ¿no? El adenoma de próstata dice, inicia su formación en la zona y el mayor porcentaje de carcinoma de próstata se forma en la zona, ¿no? Entonces, ¿qué marcamos ahí? La D, ¿no? Ya habíamos visto, según McNeil. Adenoma benigno, transición, cáncer de próstata periférica, ¿no? Ahora, cáncer de próstata, en su mayor parte, como dice, periférica, puede presentarse también en la zona central o en la zona de transición, pero en mucho menor porcentaje, ¿no? Siempre van a preguntarles por el mayor porcentaje, por lo más frecuente, ¿no? Y eso no se debe olvidar. Entonces la D la respuesta acá. La segunda pregunta, ¿no? Se postula como factor etiopatogénico de la hipertrofia benigna de próstata, ¿no? Como le decía, tómenlo como sinónimos, hipertrofia, hiperplasia. Alta frecuencia de relaciones sexuales, aumento de estrógenos,